Muy bien, pues vamos a continuar esta mañana con lo que comenzamos el domingo pasado. Quiero que vayas conmigo al libro del Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 34, que se convirtió en nuestro texto base o en nuestra cita base para esta predicación. Y si estás ahí, en Éxodo capítulo 34, vamos a leer versículos 6 al 8. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bueno, yo les dije el contexto de esta historia el domingo pasado, pero es muy interesante que Dios pasa al lado de Moisés. Moisés no puede verlo, pero cuando Dios pasa, Dios proclama y lo primero que dice es Jehová, Jehová. Ahora, la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh o YHWH, que es como el origen de esa palabra, YHWH, que no se podía mencionar, porque cuando Moisés le dice a Dios en Éxodo capítulo 3 o 4, no recuerdo, cuando Dios lo está llamando a salvar al pueblo de Israel, le dice, bueno, tú me llevas a sacar al pueblo de Egipto, pero me van a preguntar ¿cuál es tu nombre? Y yo qué les voy a decir. Y dice Dios, tú les vas a decir, yo soy el que soy. Y esas palabras en hebreo era YHWH. El nombre de Dios era impronunciable. Y YHWH se traduce en Yahweh o Yahvé o Jehová. Y eso se traduce a yo soy el que soy. Entonces, cuando Dios pasa y pasa delante de Moisés, lo que está diciendo cuando dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, lo que está diciendo es, yo soy el que soy fuerte, yo soy el que soy misericordioso, yo soy el que soy piadoso. Y eso es lo que Moisés entiende, eso es lo que Moisés oye y su respuesta es adorar. Dice ahí versículo 8 que entonces Moisés apresurándose, después de oír el carácter de Dios, apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo, puso su frente en el piso y adoró al Señor. Porque la profundidad de nuestra adoración siempre será proporcional a la revelación que tenemos del carácter de Dios en nuestras vidas. Lo que tú conoces del carácter de Dios, lo que tú conoces de los atributos de Dios, pero más que conocer, lo que se te ha revelado del Espíritu Santo, del carácter y de los atributos de Dios, es la manera en cómo tú vas a adorar al Señor. Es la respuesta que tú vas a tener de adoración para Dios. Si tienes muy poca revelación, vas a tener muy poca vida de adoración. Si tienes muy poca revelación del carácter y de la gloria de Dios, vas a tener muy poca actitud de adoración en tu vida. Pero si tú tienes una gran revelación del Espíritu Santo sobre el carácter y la presencia de Dios, tú vas a adorar de esa manera. Tú vas a adorar en esa revelación que recibiste del Espíritu Santo en tu vida. El domingo pasado hablamos de las tres primeras cualidades o atributos de Dios. Dios es fuerte, Dios es misericordioso y Dios es piadoso. Esas tres cosas las vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de otras dos cualidades o otros dos atributos de Dios que están allí en ese pasaje que acabamos de leer. Y el cuarto atributo, y ya empezamos, si vas a anotar, anota, ¿verdad? El cuarto atributo o la cuarta característica de Dios es que Él es tardo para la ira.
Escucha, esa es una revelación gloriosa de su carácter. Dios es tardo para la ira. Y esa cualidad nos habla de su paciencia, hermano. Él siempre nos da en su paciencia, nos da tiempo para reflexionar y para arrepentirnos. Y su paciencia es una demostración más de su amor y de su misericordia. Cuando tú vas al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, no vayas allí, pero del verso 15 al 16, dice que Dios envió constantemente profetas a Israel, desde el tiempo de los jueces, que fue cuando el pueblo se corrompió, desde el tiempo de los jueces, que es una historia trágica y una historia oscura del pueblo de Israel, porque no tenían rey, aparentemente, ¿verdad? Porque su rey era Dios, pero no lo reconocían como Dios y todos hacían lo que bien les parecía. Desde ese momento hasta el tiempo del cautiverio, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. Desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo del cautiverio, cientos de años, hermano, Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel y constantemente durante todo ese tiempo, durante todos esos años, durante toda su corrupción de idolatría y de inmoralidad en todas las áreas, Dios estuvo mandando profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, hablándoles de una y de otra y de otra y de otra manera. Y dice ahí, Segunda de Crónicas 36, versos 15 al 16, hasta que ya no hubo remedio. Escucha eso, hermano. Hasta que ya no hubo remedio. Y la ira de Jehová subió contra Israel y contra Judá. Y entonces los asirios se llevaron cautivos a los del reino del norte y los babilonios 100 años después o casi 100 años después se llevaron cautivos a los del reino del sur o al reino de Judá. Pero escucha, Dios tuvo misericordia y paciencia por años antes de aplicar su juicio. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira, hermano. Dios siempre nos habla por diversos medios, a ti y a mí. Dios nunca aplica su justicia a tu vida antes de aplicar su misericordia, antes de ser paciente contigo. Y en medio de esa paciencia, escúchame, siempre te va a hablar. El problema es que Job, capítulo 33, verso 14, dice que Dios habla de muchas maneras al hombre, pero el hombre no entiende. El problema es que Dios te habla a través de predicaciones, a través de visiones, a través de sueños, a través de otros hermanos. Dios te habla. No lo hagas, no vayas, no te metas, no. Y tú dices, pues como que Dios a mí no me está hablando. Como que yo no escucho la voz de Dios. Y entonces terminas haciendo tu voluntad y terminas en un grave y terrible problema, porque al final de cuentas hiciste lo que tú quisiste. Pero Dios te habló. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? A ver, sean valientes y levanten su mano. ¿A cuántos de Dios les ha hablado, han hecho su voluntad y después han tenido broncas? ¿Sabe? Yo levanto mi mano porque todos aquí, ¿verdad? Nunca, hermano, escuche esa palabra, nunca debemos afirmarnos en nuestra terquedad y en nuestra obstinación, porque la terquedad y la obstinación en tu vida y en mi vida van a hacer que tú y yo menos escuchemos a Dios. Pero Dios es un Dios tardo para la ira. Dios es un Dios paciente que te va a hablar de una o de otra manera. Fíjate, ve conmigo, Salmo capítulo 7, búscalo ahí, por favor. Y fíjate lo que dice versículos 11 al 12. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado. Escucha eso, subraya esa palabra. Dios está airado. Otra palabra podría ser Dios está enojado contra el impío todos los días. Dios está airado, Dios está enojado. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Y está airado y enojado contra el impío todos los días. Ahora fíjate, pon atención en el versículo 12. Dice, si no se arrepiente,
Esa es una condición. Si no se arrepiente, como está airado, entonces Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no se arrepiente, va a venir juicio. Escucha, pero antes de aplicar su juicio va a tener muchísima misericordia, porque Dios es tardo para la ira. Tú dices, sí, hermano, pero eso es del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya estamos bajo la gracia y Dios ya no está enojado con el pecador. Pues ve conmigo a Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿la qué, hermano? La ira, el enojo de Dios está sobre él. Y Salmos dice que está sobre él todos los días. Pero si se arrepiente, Dios va a tener misericordia. Si se arrepiente, entonces va a tener vida eterna. Pero si no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. Pecador. Escúchame, hermano, muchos cristianos fallan en entender y conocer el carácter de Dios por no conocer la palabra. La Biblia revela que Dios está enojado, airado contra el pecador. El asunto clave es que Dios nunca reacciona impulsivamente. Porque, escúchame, porque si Dios reaccionara impulsivamente, aplasta la tierra de un manotazo y ahí se acabó tu vida y mi vida. Dios nunca reacciona impulsivamente. Dios no es un Dios visceral. No le ganan las emociones. Aunque su ira, escucha, es santa y es justa contra el pecador. Pero Él espera pacientemente a que el pecador se arrepienta. Entonces, que Dios sea tardo para la ira me hace correr a su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque su paciencia no significa que aprueba mi pecado. Su paciencia no significa que está de acuerdo conmigo. Mira, estoy haciendo esto que está mal. Estoy haciendo esto que no le gusta a Dios. Estoy haciendo esto que va en contra de su palabra y no me ha pasado nada. Al contrario, me va re bien. Estoy haciendo esto que sé que lo estoy haciendo en rebeldía en contra de Dios. Y como que Dios no ve. Como que Dios no oye, como que Dios no se da cuenta, como que me está dando permiso. No te está dando permiso. Y sí se da cuenta, y sí oye, y sí ve. Y sí sabe que estás haciendo mal, pero te está teniendo paciencia. Eso es diferente. Está teniendo de ti muchísima misericordia y te está dejando. Te está permitiendo actuar en medio de tus circunstancias, porque en medio de tus circunstancias, aunque tú no lo oigas, aunque tú creas que no lo estás oyendo, o te hagas como el que no lo estás oyendo, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Porque Él está alargando el tiempo de su juicio. Él espera pacientemente. Entonces, eso me debe hacer correr hacia su presencia. Me debe hacer entender, hermano, que lo que Dios está haciendo conmigo es una oportunidad muy grande para que yo me arrepienta. Eso me debe llevar a apreciar más su gracia y su amor. Su paciencia no debe alejarme de Dios. Su paciencia debe impulsarme a correr a su presencia cada vez que yo fallo. Cada vez que quiero hacer mi voluntad. Que Dios sea tardo para la ira, hermano, me debe hacer tener temor de Dios en mi corazón, porque entiendo que sus juicios son justos. Me hace buscar tener una vida de justicia y santidad. Escúchame, no miedo al castigo, sino reverencia delante de un Dios que es santo, justo y misericordioso.
Y me lleva a valorar que en su gracia siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento. Señor, estoy haciendo esto que no te gusta, estoy haciendo esto que no te agrada, estoy haciendo esto que yo sé que es pecado. Hasta ahorita no has sacado tu vara. Hasta ahorita no te has desabrochado el cinturón. Gracias, Dios. Perdóname, me arrepiento, cambio, quiero ser transformado. Esa es la respuesta correcta. Bueno, pues espera hasta que me dé, ¿verdad? Ya cuando me dé, lloro y me arrepiento. No, ¿para qué te esperas a que te dé? Va a ser doloroso. Te va a sacar lágrimas. Mejor arrepiéntete de una vez. Que Dios sea tardo para la ira me lleva a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Fíjate lo que dice Job. Busca ahí, por favor. Job capítulo 33, versículo 27. Dice, Él mira. Otra palabra ahí, cámbiala si quieres. Observa. Él pone atención sobre los hombres. ¿A quién mira, hermano? ¿Solamente a los cristianos? Él mira a todos, cristianos y no cristianos. Él los mira, Él los observa. Dios te está observando. ¿Cada cuándo, hermano? ¿Cada cuándo te observa Dios? Todos los días, a todas horas, cada minuto de tu vida, cada segundo de tu vida, de tu existencia, es observado por el Señor. Dice, Él mira a los hombres, o Él mira sobre los hombres, y al que diga, esa palabra, esa frase es increíble. Al que diga, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Versículo 28 dice, a ese, no dice a ese, pero yo le aumento ahí para impactar más fuerte, ¿no? A ese Dios, ¿qué le va a hacer? Lo va a redimir. ¿Y a través de qué lo redime, hermano? ¿A través de qué lo redime? A través de la salvación, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Al que diga, Señor, pequé, Señor, pervertí tu palabra, Señor, estoy en rebeldía, Dios, me arrepiento, a ese Dios lo va a redimir su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Otras versiones dicen, su vida estará llena ahora de luz. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira. Él está observando, Él está diciendo, te estoy viendo, sé dónde estás, sé con quién estás, sé en qué estás, sé cómo estás, te estoy viendo. Pero al que diga, al que llegue un punto en su vida donde diga, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No puedo seguir haciendo esto más. No puedo seguir como estoy. No puedo ir por este mismo camino. Me arrepiento. Pequé, perdóname. A ese Dios lo va a redimir. Dios lo va a cambiar. Dios lo va a salvar. Dios lo va a renovar. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira. En la verdad de su palabra, hermano, en la verdad de esta palabra, yo compruebo que Dios no se goza en el castigo. Yo comprendo que aún su corrección nace de su amor y que Él solo busca mi bien, Él solo quiere lo mejor para mí y eso me debe animar a obedecer y a ser fiel en mi caminar con Dios. Que Dios sea tardo para la ira me debe llevar a orar y me debe llevar a compartir las buenas nuevas de salvación a quien no le conoce. ¿Por qué? Porque si Dios está airado contra el pecador, eso significa que Dios está airado contra mis primos que no son cristianos. Eso significa que Dios está airado contra mis tíos que no son cristianos. Eso significa que Dios está airado contra la gente de mi trabajo que no es cristiana, contra mis compañeros de clase que no son cristianos. Dios está airado contra ellos. No, hermano, pero Dios nos ama, sí, con todo su amor y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz del Calvario. Pero Él está airado y su juicio se va a desatar. Y si esa persona muere sin Cristo, va a morir bajo la ira de Dios, va a morir bajo el juicio de Dios. No va a morir bajo la gracia, no va a morir bajo la misericordia. Va a morir bajo el juicio y cuando esa persona muera y abra los ojos después de morir, se va a enfrentar a un trono de un Dios airado que le va a aplicar, no misericordia, le va a aplicar juicio.
Y por causa de ese juicio, escúchame, se oye muy feo esto, pero te lo tengo que decir, por causa de ese juicio lo va a mandar al infierno. A mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi hermano, a mi madre, a mi padre que no conocen a Dios, a mi abuelo, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi empleado. Que Dios sea tardo para la ira me debe llevar a orar y me debe llevar a buscar cómo predicar el evangelio a esa gente. Porque mientras haya vida, siempre va a haber esperanza para el inconverso. Mientras no se muera, ese tío, esa prima, ese hermano, ese amigo, ese compadre, ese compañero, ese vecino, mientras no se muera, hay esperanza de salvación. Hay esperanza de que encuentre al Señor. Y hay esperanza de que cuando se muera, abra los ojos y se enfrente a un trono, no bajo juicio, sino bajo misericordia y bajo gracia. Y Pablo pregunta en Romanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y a quién tiene tu vecino y tu compañero de trabajo y tu familiar? ¿A quién tiene que les predique? A ti. Tú eres el responsable. Ay, Señor, envía a alguien. Y Dios dice, ¿cómo que envía a alguien? Pues ahí estás tú a su lado. Ahí estás tú. Es que a mí me da pena. Pero a Jesús no le dio pena morir desnudo en la cruz del Calvario, hermano. A Jesús no le dio vergüenza derramar su sangre por causa tuya. Jesús fue valiente. Es que, hermano, yo casi no sé la Biblia. No importa si solamente te sabes un solo versículo de la Biblia. O escúchame, o no importa si no te sabes ninguno. Habla, porque el Espíritu Santo te va a llenar. Y cuando menos te das cuenta, estás hablando y los versículos bíblicos van a estar saliendo de tu boca. Y tú dices, ni sabía que me sabía estas citas bíblicas. A lo mejor no sabes ni dónde están, pero va a empezar a fluir. Tú vas a empezar a decir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y no sabes dónde está ese versículo, pero ahí te va a salir, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Tienes que ser valiente, hermano. Escúchame, y ahí sí tienes que ser terco. Ahí sí tienes que ser terco con tus familiares. Si mi primo no hubiera sido terco conmigo, yo no estaría aquí parado ahorita predicándote, hermano. Yo creo que ya estaría muerto o quién sabe dónde estaría yo. Pero tienes que ser terco, tienes que ser necio. Vengo a hablarte del evangelio, vengo a hablarte del evangelio, vengo a hablarte del... Y la gente te tiene que ver y tiene, ay, ahí viene a hablarme del evangelio. Sí, hasta antes de que te mueras, porque mientras estés vivo, hay esperanza de que te puedas salvar. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Dios es tardo para la ira. Dios es paciente. Que Dios sea tardo para la ira me guía a ser adorador. ¿Por qué? Porque entiendo, hermano, que sigo de pie no por mis fuerzas, sino por la gracia y la paciencia de Dios. Que soy hijo de Dios no por lo que yo hice, sino por lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Que Dios sea tardo para la ira me debe llevar. Escúchame, porque ahora viene la parte difícil, ¿verdad? A ser paciente con otros. Porque si Dios ha sido paciente conmigo, yo debo ser paciente con los que tengo a un lado. Voltea a ver al que tienes a un lado. No le digas nada, nada más voltealo a ver. Con ese tienes que ser paciente. Ustedes tienen que ser pacientes conmigo y yo tengo que ser paciente con ustedes, ¿verdad? Fíjate, busca Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y también ahí incluyanse las mujeres, porque no nada más los hombres, ¿verdad? Cuando habla de hombre, habla ahí hombres y mujeres, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tú y yo somos al revés, hermano. Tú y yo somos tardos para oír y rápidos, muy rápidos para hablar. Pero rápido damos nuestra opinión. Rápido decimos lo que pensamos y rápido decimos lo que creemos, ¿sí o no? Y Santiago dice, no, la estás regando. Si tú eres rápido para hablar y tardo para oír, la estás regando. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Por eso Dios te dio 2 orejas y una sola boca. No tienes una oreja y 2 bocas.
Tienes 2 orejas para oír el doble de lo que hablas. Tardo para hablar y pronto para escuchar. Porque, dice el versículo 20, porque en la ira del hombre, yo agregué esa palabra en, ¿verdad? Porque la cita original dice, porque la ira del hombre, pero para entender mejor la cita, agrega la palabra en, dice, porque en la ira del hombre no obra jamás la justicia de Dios. En tu ira no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que tú y yo debemos demostrar la misma cualidad de carácter de Dios. La regla que pone Santiago es una regla de sabiduría muy valiosa. ¿Cuántos quieren ser sabios? Escuchen a Santiago. Escuchen lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Santiago. Si actuamos bajo los efectos de la ira, siempre, o bajo los efectos del impulso, siempre nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque vas a estar actuando bajo egoísmo, bajo orgullo, bajo venganza. Y vas a cometer, seguramente, si tú actúas en tu ira, vas a cometer injusticias y vas a herir a los demás. Y eso te va a apartar de una vida justa de acuerdo a la voluntad de Dios. Guarda silencio, no digas nada. Eso es difícil, hermano. ¿A cuánto les cuesta no hablar? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Todos somos pecadores, hermano. Apenas te dicen algo y somos mechita corta, ¿verdad? ¡Pum! Explotamos y empezamos a, no, es que yo creo, es que yo pienso, es que hubieras, es que te dije, es que... Maridos, sean sabios, las mujeres siempre tienen la razón. Si tu esposa dice que fue el 4 de enero de 1996, fue el 4 de enero de 1996. No discutas. No pelees batalla. Amén, gracias hermano. No sé quién fue, pero no pelees batallas que no vas a ganar. Después de 30 y tantos años de casado, yo he aprendido una gran lección los últimos meses. Imagínate, nada más, hermano. Los últimos meses. Guarda silencio, no digas, amén, doña Mireya, lo que usted diga, así es. Así es. Dice Santiago, sean sabios, sean prontos para escuchar y tardos para hablar, así como Dios es tardo para la ira. Porque si ustedes, dice Santiago, si ustedes actúan en su propia ira, si ustedes reaccionan con su ira, si ustedes reaccionan sin pensar y actúan sin dejar un tiempo para enfriarse, para controlarse, para pedirle al Espíritu Santo templanza, dominio propio, paciencia, amor, misericordia, paz. Si ustedes actúan así, si ustedes no permiten que Dios actúe en sus vidas y responden con ira, en esa ira no va a actuar la justicia de Dios. Y ustedes van a vivir en injusticia. Entonces, que Dios sea tardo para la ira me debe llevar a mí a ser pacientes con los demás. El quinto atributo, y es el último que vamos a ver hoy, el quinto atributo es que Dios es grande en misericordia y verdad. Fíjate, voy a volver a leer Éxodo capítulo 34, espero que no lo hayas perdido, espero que lo tengas todavía ahí señalado, pero dice Éxodo 34, verso 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, allí, si te das cuenta, la palabra misericordia se repite 2 veces. Pero no es la misma palabra en el hebreo. Primero dice que Dios es misericordioso, dice fuerte, misericordioso, y luego dice al final del versículo que es grande en misericordia. Pero esa palabra misericordioso y misericordia en el hebreo es diferente. En la primera, cuando dice misericordioso, en hebreo es rahum. Bueno, se escribe rahum,
pero se pronuncia, creo yo, Rachum. Y esa palabra, Rachum, tiene que ver con compasión profunda, tierna y entrañable. Es un sentir o es un tener compasión por la condición de la persona. Lo que Mireya hablaba hace un momento, ¿verdad? Veía a la gente allí en la intemperie, con sus familiares enfermos, y yo sentí compasión. Esa es la compasión de la cual está hablando, o esa es la palabra misericordia de la cual está hablando Éxodo capítulo 34, versículo 6. Una misericordia que tiene compasión por nosotros. Dice que Jesús veía a la gente y tenía compasión de ella porque parecían ovejas que no tenían pastor. Y esa palabra misericordia esa palabra compasión, perdón, se puede traducir como una palabra también de misericordia, rachum o rahum, ¿verdad? Ahora, pero la segunda palabra que dice grande en misericordia, esa palabra misericordia en el hebreo es chesed, que se pronuncia chesed, y tiene que ver con bondad fiel. Escucha. Bondad fiel, amor leal, amor de pacto, fidelidad. Esa segunda palabra de misericordia es un amor constante, es un amor comprometido, aun cuando la otra parte puede fallar. Es fidelidad por amor. Te pongo un ejemplo bíblico, como Oseas, que Dios le mandó casarse con una mujer adúltera. Pero escúchame, pero no solamente se casó con ella, Oseas la amaba, porque Oseas tenía que vivir proféticamente con esta mujer, así como Dios amaba al pueblo de Israel a pesar de sus infidelidades. Oseas amaba a esta mujer. No era que, bueno, pues ya me casé con ella, pues ya que, ¿verdad? Pues tengo que ser fiel y tengo que aguantarla y tengo que soportarla y tengo que vivir a su lado porque Dios me... No, 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 no. Oseas verdaderamente amaba a esta mujer, aunque esta mujer, cuando menos se daba cuenta, Oseas corría tras sus amantes, se iba de su casa. Y un momento se fue tanto que Oseas tuvo que buscarla en el mercado de esclavos y tuvo que comprarla por un precio muy, muy bajo, porque esta mujer ya se había totalmente devaluado como ser humano, hermano. Pero Oseas la compra, la vuelve, ya era su esposa, escucha, ya era su esposa, y la vuelve a comprar, la encuentra en el mercado de esclavos, la vuelve a comprar y la vuelve a traer a su casa y la vuelve a amar. Esa es la palabra rachum. Chesed, perdón, sí, esa es la palabra chesed. Amor leal, amor profundo, amor de pacto, amor de fidelidad, amor fiel. Y ese es el amor, hermano, que Dios ha tenido por ti y por mí. Por eso dice que Dios es grande, grande en misericordia. Y esa palabra grande en misericordia, y luego dice y verdad. Esa palabra verdad en hebreo es emet, que tiene que ver con confiabilidad, firmeza, algo digno de confianza. Entonces, fíjate, se junta chesed con emet. Se junta bondad fiel, amor leal, amor de pacto, fidelidad, amor por fidelidad o amor con fidelidad. Se junta con confiabilidad, firmeza, digno de confianza. En otras palabras, hermano, en este quinto atributo, Dios revela que su misericordia no es superficial y no cambia. Es misericordia abundante, es misericordia fiel, verdadera, permanente. Ahora, déjame decirte algo. Dios revela estas cualidades la segunda vez que Moisés sube al monte. Cuando Moisés sube la segunda vez al monte fue porque había bajado, había subido una primera vez y bajó. ¿Te acuerdas por qué bajó, hermano? Bajó porque el pueblo andaba por ningún lado. Le dice, los que acabas de sacar, le dice Dios de Egipto, ya se corrompieron allá abajo, ya hicieron un becerro de oro. Y entonces Moisés tiene que bajar y tiene que destruir el becerro
y lo muele, lo hace polvo y lo echa al río y se los da a beber a todos. Moisés estaba enojado. ¿Quién no va a estar enojado después de ver la gloria de Dios? Moisés bajó con un celo santo. Y dice Dios, ahora ya que bajas, vuelve a subir, porque tengo que seguir hablando contigo. Nos interrumpieron. Nos interrumpieron. Ahora vuelve a subir al monte. Y Moisés vuelve a subir. Y allí es cuando Jehová pasa por en medio de él y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, grande en misericordia y verdad, aun cuando este pueblo me acaba de fallar hace unas horas. Yo soy un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Wow, hermano, eso es misericordia. Eso es misericordia. Eso es ser grande en misericordia y en verdad. Tu pecado y mi pecado, tus fallas y mis fallas no cancelan la fidelidad de Dios. Que Dios sea grande en misericordia y verdad muestra que tu pecado y tu falla no cancela la fidelidad de Dios. Te da y me da a mí también esperanza y seguridad, porque Dios no miente, no cambia, no falla. Puedo confiar plenamente en su palabra, en sus promesas y en su carácter. Fíjate lo que dice Salmos. Ve conmigo ahí, por favor, capítulo 138. Y fíjate el versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Wow, hermano, escúchame, que Dios sea tardo o grande, perdón, en misericordia y en verdad nos lleva a estar seguros que Dios terminará lo que comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, chesed, amor leal, y su amor para nosotros es amor de pacto y amor fiel, y su verdad, emet, siempre será digna de confianza. Su fidelidad no depende de mis emociones ni de lo que yo siento, su fidelidad depende de su carácter. Y Él va a terminar, por su misericordia, Él va a terminar lo que se ha propuesto hacer en mi vida. Eso me da confianza. Fíjate lo que dice, sáltate a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido o estando convencido o estando seguro de esto, que el que comenzó en ustedes, como el libro de los Salmos 138, verso 8, ¿verdad? El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Me da esperanza porque yo sé que Dios va a perfeccionar y va a terminar su obra en mi vida. Y no solamente en mi vida, también en la vida de mi familia y también en la vida del que está a tu lado y en la vida de esta congregación. En todos nosotros va a Dios a perfeccionar y va a Dios a terminar su obra. Por encima de toda circunstancia, Dios hará su obra en nuestras vidas. Tú puedes pensar, hermano, que no has cambiado nada. Tú puedes pensar y decir, yo acepté al Señor y no he cambiado, no he sido transformado, no, soy la misma persona. Eso te digo algo, eso no es verdad. Dios te cambia, Dios te transforma, Él está tratando con tu vida. Tú no lo ves, pero cada que vienes aquí, cada que entras en tu cuarto secreto, cada que ora, cada que levantas las manos, cada que te metes a la presencia de Dios, no lo ves y no lo sientes, pero Dios está haciendo algo en tu vida. Si tú ves para atrás quién eras cuando llegaste a Cristo y quién eres ahora, tú te vas a dar cuenta que no eres la misma persona. Dios ha cambiado tu corazón, Dios ha cambiado tu visión, Dios ha cambiado tu manera de pensar, Dios ha cambiado tu perspectiva. Dios está haciendo algo en tu vida. El Señor no es inestable, sus promesas no cambian. Él es grande en misericordia y verdad, Él es fiel y verdadero. Y Él va a terminar lo que se ha propuesto hacer contigo y con tus hijos. Y con tu matrimonio, y con tu familia, y con tu congregación. Que Dios sea grande en misericordia y verdad me hace ver
la eternidad, porque ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Escucha, dice, mas el Dios de toda gracia, ¿el Dios de qué, hermano? De toda gracia, porque es grande en misericordia y verdad, ¿no? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Después que hayan padecido un poco de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Por 60 años? ¿Por 70 años? ¿Por 80 años? ¿Por 90 años? ¿Por 100 años? Después de que hayan padecido por un poco de tiempo. En ese proceso de padecimiento que dura 60, 70, 80, 90 años. En ese proceso, Él mismo los va a perfeccionar, a firmar, a fortalecer y a establecer, para presentarlos delante de la presencia de Dios con vestiduras blancas, como novia ataviada para su marido. Tú dices, no, en mí Dios no está haciendo nada, no, en mí, no, es que yo soy un rebelde. No, 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 no. Dios te está perfeccionando, Dios te está firmando, Dios te está estableciendo, Dios te está cambiando, Dios te está transformando en medio de un tiempo pequeño, 90 años. Tú dices, hermano, 90 años no es pequeño. Sí, dice el salmista que es como neblina nuestra vida, que es como la flor del campo que nace en la mañana y se muere en la tarde. ¿Qué son 90 años para toda una eternidad, hermano? Un abrir y un cerrar de ojos, ¿sí o no? Pero en ese abrir y cerrar de ojos, Dios te va a perfeccionar. Esta leve tribulación momentánea no se compara con lo que vendrá. Al final llegaremos delante de su presencia perfeccionados, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos, sino por el amor fiel y leal y comprometido de Dios, por la cualidad, por la calidad de su carácter. Yo sentí que en esos 90 años lo único que hice fue regada tras regada tras regada, ¿no? Yo sentí que en esos 90 años lo único que hice fue fracasar y fracasar y fracasar para Dios. Pero escúchame, Dios tiene otra perspectiva. Dios te cambió, te transformó, te moldeó, y cuando llegues vas a llegar sin tú saberlo y sin yo saberlo, con vestiduras blancas delante de su presencia. Y vas a decir, ¿quién puso las vestiduras? Y Dios te va a decir, yo las puse. Así como el hijo pródigo llegó oliendo a cerdo y el padre le dijo, cámbienle las vestiduras. Pero no he cambiado. Para mí ya cambiaste, nada más con venirte desde allá hasta acá. Nada más con regresar arrepentido. Dios está haciendo cambios profundos. La gente no lo entiende y yo les digo, por eso vengan los domingos, porque escúchame, algo sucede cuando estamos aquí juntos adorando y alabando al Señor. Algo sucede cuando levantamos nuestras manos, algo sucede cuando cantamos, algo sucede cuando oramos, algo sucede cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo ministrándole a Él. Dios desciende, Dios baja y Dios nos cambia, nos transforma. Porque lo que Él se ha propuesto hacer en tu vida, escúchame, hermano, Él lo va a lograr. Cuando Dios pasó delante de Moisés, hermano, no le mostró su poder, no le mostró su gloria visible o sus maravillas. Lo que Dios le mostró, lo que Dios le reveló a Moisés fue su carácter. Porque lo más grande de Dios no es lo que Él hace, o no es solamente lo que Él hace, es quién es Él. Eso es lo más grande de Dios. Él es fuerte, misericordioso, piadoso, paciente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y tener esa revelación debe producir algo en nosotros, debe llevarnos al arrepentimiento, debe llevarnos a confiar plenamente en Dios, debe llevarnos a la obediencia y a la fidelidad, debe llevarnos a tratar a los demás con paciencia y con misericordia, pero sobre todo, hermano, eso nos debe llevar a la adoración.
Después de que Moisés escuchó que él era un Dios misericordioso, fuerte, grande, paciente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Después de que Moisés escuchó eso, se apresuró, dice, y puso su rostro en la tierra. Ay, Señor, no me hinco porque me da vergüenza. No, Moisés no estaba pensando en eso. Moisés se tiró. Moisés se doblegó completamente delante de la presencia de Dios. Cuando entendió, dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me está hablando de que es grande en misericordia y verdad? Y el pueblo acaba de pecar. Yo acabo de subir todavía enojado, todavía molesto. ¿Cómo es posible que Dios me habla de su fidelidad? ¿Cómo es posible que Dios me habla de su misericordia, de su grandeza, de su amor? ¿Cómo es posible? Y entonces Moisés no puede contener, ¿verdad? Esa verdad, de esa revelación. Y lo único que hace Moisés, lo único que puede hacer Moisés es bajar su cabeza y meter su rostro en la tierra y adorar la grandeza de Dios. Porque la única respuesta correcta, hermano, después de conocer el carácter de Dios es la adoración. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos darle? Sino nuestra adoración, nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Y yo te voy a pedir, quien quiera hacerlo, nadie está obligado, solamente quien quiera hacerlo. Y si puedes hacerlo, ¿por qué no doblamos nuestras rodillas ahí delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no doblegamos nuestras vidas delante de Él? Y le decimos, Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Te doy gracias porque no nos has pagado de acuerdo a tu justicia, nos has pagado de acuerdo a tu misericordia. Te doy gracias porque nos salvaste. Porque hace algunos años tú viniste a cambiar nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo nos reveló tu sacrificio en la cruz, tu Espíritu Santo nos reveló la salvación y creímos. Y creímos no por nosotros, creímos porque tu Espíritu Santo puso esa fe en nuestra vida. Y nos arrepentimos. Y desde entonces tú has empezado a hacer una obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Has transformado, has cambiado. Muchas cosas que hemos dejado, muchas cosas que hemos abandonado por amor a ti. Cambios que han sido transformados por tu Espíritu Santo, cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de caminar. Gracias, Dios. Y hemos sido tercos, hemos sido necios, hemos sido rebeldes, hemos fallado, todos los que estamos aquí, pero tú has tenido misericordia, tú has sido tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y así como Moisés se apresuró a bajar su rostro delante de tu presencia y adorar, también nosotros hoy nos apresuramos a bajar nuestro rostro, a adorarte, Señor, y a decirte que no hay nadie como tú, que te amamos, que no entendemos la magnitud de tu sacrificio, no entendemos la magnitud de tu amor, no entendemos realmente quién eres tú, Señor. Y lo poquito que entendemos nos maravilla. Lo poquito que entendemos nos hace adorarte, Dios.